Ella despertó con tierra en la boca y sangre secándose en los muslos. El sol ardía arriba como si quisiera terminar lo que el monstruo había empezado. La hermana Mary Liso Connell intentó ponerse de pie, pero la pierna le tembló tan violentamente que cayó de nuevo al suelo. Su velo roto yacía a unos metros, enganchado en una rama muerta como si también intentara escapar. Su hábito había desaparecido. Cada centímetro de su tela sagrada había sido arrancado de su cuerpo y esparcido por el campo. Todo lo que le quedaba ahora eran 3 hojas grandes. Arrancólas de la planta más cercana, apretándolas contra su piel temblorosa, mientras la respiración le salía en jadeos rotos. Había rezado toda su vida, pero nada la había preparado para el sonido de la risa de un hombre cuando te arranca la fe del cuerpo. Nada la había preparado para cómo la sujetó borracho de crueldad, mientras ella suplicaba a Dios que la hiciera desaparecer. Y nada la había preparado para el momento en que simplemente se alejó, dejándola desnuda en la tierra como si ya estuviera muerta. El calor del verano de Dodge City la envolvió como un castigo. Cada paso enviaba fuego por sus moretones. Cada ráfaga de viento seco la hacía sentirse expuesta, observada, cazada. Avanzó tambaleante por el campo abierto, aferrando las hojas más fuerte, susurrando oraciones que apenas recordaba a través de la niebla de la humillación. La visión se le nubló por lágrimas y calor cuando finalmente vio un caballo, un castaño alto, ensillado y listo, y junto a él, un hombre. Era ancho de hombros, curtido, mayor, tal vez finales de los 50, la camisa con mangas arremangadas, las botas cubiertas de polvo del largo camino detrás. Elías Carter, aunque ella aún no sabía su nombre, se giró al oír sus pasos rotos. No parpadeó. No miró con hambre ni deleite perverso. Simplemente dio un paso hacia ella. Una mano extendida, la voz calmada, baja, firme. Pero para Elise, cualquier mano extendida era la misma que acababa de destruirla. El miedo explotó dentro de ella como un animal atrapado. Apretó las hojas más fuerte, retrocedió tambaleante y gritó con una voz que se quebró bajo el terror. Por favor, no hagas eso prohibido. Elías se quedó helado. Impactado por su pánico, bajó lentamente la mano, cuidadoso de no asustarla de nuevo. Mientras ella temblaba como hoja en tormenta, había escapado de un demonio. Pero, ¿estaba caminando directo a los brazos de otro? Elise estaba allí temblando, aferrando esas hojas como si fueran los últimos pedazos de dignidad que aún poseía. Y Elías vio de inmediato que esta mujer había pasado por algo indecible. No hizo preguntas. No irrumpió con grandes palabras heroicas. Solo hizo lo que un viejo ranchero hace naturalmente. Se quitó el abrigo largo, lo puso sobre la hierba seca frente a ella y dijo suavemente: «Tómalo si quieres». Sin prisa. Ella lo miró como un ciervo acorralado, esperando la trampa. Pero no había trampa, solo un hombre cansado con plata en la barba y bondad en los ojos, parado en el calor del verano como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de un largo momento dio un paso adelante, recogió el abrigo, se lo envolvió y algo en sus hombros cambió. No mucho, solo lo suficiente para volver a respirar. Pensó que lo peor de la noche quedaba atrás, pero la sombra de lo sucedido ya la seguía hacia el rancho. Elías la guió hacia Lone Cedar Ranch, caminando delante para que no se sintiera presionada. Su caballo lo seguía atrás, paciente y calmado. El viento también cambió, casi como si entendiera que alguien frágil había entrado en la tierra. Cuando llegaron al corral del rancho, la señora Attie salió corriendo. Una viuda dura con un corazón más grande que cualquier pared de iglesia. Jadeó al ver a Elise envuelta en ese abrigo, luego la llevó directo adentro. Agua tibia, ropa limpia, un lugar tranquilo para sentarse. Cosas simples. Pero para Elise se sintieron como milagros cosidos por manos ásperas. Elías salió a cabalgar hacia el sheriff en Dodge City. Antes de irse, se detuvo en la puerta y preguntó suavemente: ¿Estás a salvo con Attie? ¿Quieres que me quede un minuto? Ella susurró: Ve. Por favor. Dentro de la casa, Elise intentó calmar la respiración. Intentó olvidar las manos que le habían arrancado la fe. Intentó recordar cómo se sentía la paz, pero la paz se le escapaba como polvo entre los dedos. Entonces oyó un sonido en el corral. Cascos, una voz baja que reconoció, una voz que le heló la sangre más que el agua de pozo.
Y Liz caminó hacia la ventana. Miró por la cortina y allí estaba él, el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. El hombre que había reído mientras ella suplicaba a Dios que la ayudara. El hombre que la dejó desnuda en ese campo. Arlon Briggs parado en el corral hablando con Elías como si fueran viejos amigos. Y Liz soltó la cortina. Las rodillas le fallaron. La respiración se le deshizo otra vez. Si el demonio mismo estaba en tu corral y nadie más sabía lo que realmente era, ¿qué harías? Más tarde, cuando Elías volvió de afuera, ella le agarró la manga con ambas manos y susurró que Arlon Briggs era el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. Y Liz se pegó a la pared e intentó estabilizar la respiración, pero sentía como si las costillas se le soltaran. Podía oír las voces bajas afuera. La voz de Arlon suave como whisky, podrida como mordida de serpiente. Hablaba con Elías como si fueran dos rancheros poniéndose al día. Y eso solo le revolvió el estómago. Elías no tenía idea. Ninguna. A veces el hombre más peligroso en una historia es el que lleva el rostro más familiar. La señora Attie encontró a Elise pálida como la luna e intentó sentarla, pero Elise susurró. Está aquí. Justo afuera de la puerta. Attie se tensó, luego miró por la cortina. Frunció el ceño y murmuró. Señor, ayúdanos. Ese hombre parece problemas con sombrero puesto. Afuera, Elías cruzó los brazos y escuchó mientras Arlon y dos peones más jóvenes hilaban una historia que olía a mentiras podridas. Decía que solo pasaban buscando un caballo perdido que se había escapado en la noche. Decía que tal vez la mujer extraña de la que hablaba la gente había asustado al animal y que solo se aseguraba de que Elías no tuviera problemas no deseados en su tierra. Luego sonrió esa sonrisa que hace que un caballo patee la cerca. Una sonrisa que Elise conocía demasiado bien. Cuando Arlon insinuó que tal vez Elise debería salir y explicarse, Elías dio un paso adelante, las botas plantadas firmes en el polvo. Está descansando, dijo. Puedes llevar tus preguntas al sheriff. Los ojos de Arlon se entrecerraron. No le gustaba que lo empujaran, especialmente no por un hombre que consideraba un viejo vecino al que podía pasar por encima cuando quisiera. Así que cambió de táctica. Voz más suave, falsa preocupación. Dijo que tal vez Elise no era quien decía ser. Tal vez había causado problemas en la iglesia. Tal vez mentía. Eso fue la gota que colmó el vaso. Elías era un hombre paciente. Pero la paciencia solo llega hasta cierto punto aquí afuera. Agarró a Arlon por la camisa, lo acercó y dijo en una voz que podía partir un riel de cerca. Necesitas dejar mi tierra ahora mismo. Arlon lo empujó fuerte. Sus hombres bajaron de las sillas, botas golpeando el polvo con un tud que decía que no estaban solo de visita. El polvo se levantó y el corral se tensó. Como si todo el lugar supiera que estaba a punto de volverse feo. Muy feo. Hombres que se habían cruzado cabalgando años estaban a punto de descubrir de qué lado estaban realmente. Y Liz miró por la rendija de la puerta, el corazón golpeándole el pecho mientras volaban puños y botas raspaban la tierra. Uno de los más jóvenes alcanzó a Elías en pleno rostro y el viejo ranchero cayó de rodillas mientras la sangre le brotaba de la nariz. Se la limpió con el dorso de la mano, se arrastró de nuevo arriba y agarró a Arlon por el cuello, tirándolo al polvo. Los hombres rodearon y gritaron, botas levantando polvo. Pero Elías se aferró como un hombre que había enterrado suficiente arrepentimiento en su vida y se negaba a dejar que el demonio caminara libre en su tierra. A través de labios partidos y sangre, aún logró gruñir. Fuera de mi tierra. Para cuando el caballo del sheriff irrumpió en el corral, Elías sangraba por la nariz y la mejilla. Arlon estaba inmovilizado en el polvo y maldecía, y el rancho se sentía como si lo hubiera golpeado una tormenta de verano. Pero la verdadera tormenta aún estaba por venir, y Elise lo sabía, porque Arlon la había mirado por esa puerta entreabierta y había sonreído de nuevo. Si alguien así tiene tu nombre en la mente, ¿hasta dónde llegará para silenciarte antes de que la verdad alcance al pueblo? Podrías pensar que lo peor había pasado para Elise. Pero aquí en la frontera, los problemas tienen forma de regresar. Gracias por quedarte con la historia hasta ahora, amigo. Si disfrutas estos viejos cuentos del oeste, siéntete libre de tocar el botón de suscribir. Y mientras escuchas, sírvete una taza caliente de té.
Siéntate y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde estás escuchando. El sheriff pensó que separar a Arlon y Elías calmaría las cosas, pero la gente en Dodge City habla más rápido que un fuego en la pradera. Para el atardecer, todo el pueblo sabía que había habido una pelea en Lone Cedar Ranch. Y para el amanecer, la historia se había torcido de 20 formas distintas, la mayoría feas. Algunos decían que Elías escondía a una mujer peligrosa. Otros que Elise había tentado a Arlon. Unos cuantos incluso susurraban que una monja vagando medio desnuda en un corral era señal de cosas malas por venir. Ya sabes cómo son los pueblos pequeños cuando no conocen la verdad. Llenan el silencio con miedo. Y el miedo en un pueblo pequeño puede destruir el nombre de una mujer más rápido que cualquier bala. Elise sintió cada mirada. Intentó ayudar a Attie a amasar pan esa mañana, pero la mano le tembló tanto que dejó caer el cuenco. Attie la abrazó fuerte y dijo: Niña, la gente chismea porque está aburrida, no porque te conozca. Pero Elise sabía la verdad. Sabía que el hombre que la había herido ahora envenenaba el aire con mentiras, intentando aplastar su voz antes de que encontrara el valor para usarla. Y tal vez habría funcionado con otra mujer. Pero Elise tenía fuego bajo todo ese miedo, aunque aún no lo viera. Llegó el domingo caluroso y brillante. La campana de la iglesia resonó por el valle y Elías le dijo que no tenía que ir. Pero Elise quería volver a pararse en terreno firme. Quería mirar a Dios a la cara y preguntarle si aún la veía. En el fondo, no estaba segura de estar lista para cualquier respuesta que pudiera darle. Así que entró a la iglesia con Attie sosteniéndole el brazo. Las cabezas se giraron rápido, los susurros se extendieron aún más rápido. Y allí, parado cerca del banco delantero con una sonrisa pulida, estaba Arlon, actuando como un buen vecino. Actuando como si nada hubiera pasado. Carraspeó y habló lo bastante alto para que todos oyeran. Creo que la joven debería explicarse. Tal vez su historia no sea lo que les contó a todos. La iglesia quedó en silencio mortal. Hasta el polvo pareció detenerse. Los ojos de Elise se llenaron, pero no apartó la mirada. Dio un paso adelante. Paso a paso tembloroso hasta pararse donde todos pudieran verla. La voz se le quebró al principio, luego se alzó firme como un río. Les contó del campo. Del hábito roto, de la risa, del dolor, del hombre. Y cuando dijo el nombre de Arlon, el aire chasqueó como una cuerda tirada demasiado fuerte. En ese solo momento Elise supo que no había camino seguro de vuelta al silencio. Unas ancianas apretaron sus Biblias y murmuraron que ella debió provocarlo. Un ranchero cerca del fondo gritó: ¿Dónde está tu hábito ahora, hermana? Otra voz gritó que los hombres decentes no arriesgan su buen nombre por una mujer que no puede mantener el suyo. Entonces un joven ranchero cerca del banco del medio se puso de pie, pálido como leche, retorciendo el sombrero en las manos. Su nombre era Tom Mialles. Lo vi, dijo. Vi a Briggs arrastrarla del camino del carro. Estaba demasiado asustado para hacer algo entonces, pero ahora no tengo miedo. La gente jadeó. Algunos se pusieron de pie, algunos gritaron, algunos retrocedieron como mirando una serpiente de cascabel. La sonrisa de Arlon se derritió rápido. Elías se levantó de su banco, listo si el hombre intentaba algo. Y el sheriff avanzó por la multitud, mano en la pistola. Ahora todo el pueblo finalmente sabía la verdad. Pero no tenían idea de lo que Arlon haría después. Porque un hombre acorralado es el más peligroso de todos y Arlon Briggs estaba acorralado. Así que, ¿qué haría cuando se diera cuenta de que el pueblo ya no le creía? Por un momento pareció que la sala contenía la respiración otra vez. Luego todo estalló. Gritos llenaron el lugar. La gente empujó adelante y el sheriff luchó por abrirse paso en el caos para agarrar a Arlon antes de que la multitud hiciera algo irreversible. Arlon intentó correr, pero Elías se puso en su camino. No gritó ni alardeó. Simplemente se quedó allí con una calma que decía: basta ya. Y Arlon supo que el espectáculo había terminado. El sheriff lo arrastró afuera mientras la multitud seguía. Algunos gritaban por justicia. Algunos querían verlo encerrado. Algunos lloraban al darse cuenta de lo equivocados que habían estado. Arlon no salió libre ese día.
El sheriff lo llevó directo a la cárcel del condado a esperar que un juez oyera lo que había hecho. Arlon escupió sangre y juró que volvería. Pero la puerta de hierro de la cárcel de Dodge City se cerró de golpe sobre sus promesas. Pero Elise se quedó dentro de la iglesia, la luz del sol brillando en su rostro por primera vez desde aquel día terrible. Sintió que podía respirar sin temblar. Elías caminó de vuelta hacia ella lento y gentil, como acercándose a algo frágil y precioso. Ella lo miró y susurró. Ya no soy monja. No puedo volver. No me siento digna. Elías respiró hondo. Niña, la dignidad no es algo que la gente te da. Es algo que llevas. Incluso cuando todo el mundo intenta arrancártela de los hombros. Esas palabras cambiaron algo en ella. Por primera vez desde aquel día en el campo, la voz dentro de ella no dijo arruinada. Dijo tal vez. Tal vez era esperanza. Tal vez era la primera semilla de una nueva vida. Se quedó en Lone Cedar Ranch después de eso, ayudando a Attie, cuidando el jardín, enseñando a niños que no tenían otro lugar donde aprender. Y día a día, empezó a pararse más alta de nuevo. Pasó un año entero, los algodoncillos se volvieron dorados, luego desnudos, luego verdes otra vez. La sanación no tiene prisa en la pradera, y Elise tampoco. Una tarde tranquila, mientras el sol sangraba rojo sobre la pradera y los grillos empezaban su canción, Elise dejó la cafetera, miró a Elías directo a los ojos y dijo. Te amo. Dijo que amaba al hombre que escuchó, al hombre que se puso entre ella y la oscuridad, al hombre que le mostró que era más que lo que le había pasado. Elías no respondió de inmediato. Los hombres mayores se toman su tiempo para confiar en la alegría, pero finalmente sonrió y dijo. Entonces quédate conmigo. No porque necesites un hogar, sino porque mereces uno. Se casaron junto al río Arkansas bajo un algodoncillo que susurraba en el viento como aprobando. Y el pueblo, el mismo que una vez susurró cosas feas, vino a bendecirlos. Su historia se convirtió en algo que la gente repitió por años, no porque fuera trágica, sino porque probaba algo simple. El valor crece cuando una persona elige pararse con otra. Y la sanación empieza en el momento en que alguien te mira a los ojos y dice sin una sola duda en la voz, te creo. ¿Qué hay de ti, amigo? Si hubieras estado en esa iglesia, ¿te habrías puesto de pie por Elise o habrías esperado a que alguien más hablara primero? Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like al vídeo. Y si disfrutas estos viejos cuentos del oeste, puedes suscribirte al canal para no perderte el próximo. Ahora, sírvete una taza caliente de té, relájate un momento y dime en los comentarios qué hora es, dónde estás y desde dónde estás escuchando.